Gracias, diputado, por atendernos. Que tenga usted buenas noches. Buenas noches a ustedes, gracias. Por favor. Bueno, va a ser un tema también, ¿no? La convocatoria del 17, que tiene diversas posiciones en algún punto en el arco político. Vos pensás que él está alineado, esta línea interna de Monzó y de Rogelio Frigerio, a su vez están alineados con Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Aquí en la ciudad, con lo cual, ¿qué va a decir? No puede decir no va a ir a la marcha igual, pero tampoco la puede alentar, porque hoy el jefe de gobierno porteño fue claro, ¿no? Cuando le preguntaron en la conferencia de prensa, dijo, la verdad que se desmarcó no. bastante. Sí, claro. Se desmarcó de una convocatoria que es su propio espacio. Lo que pasa es que no es haciendo. una convocatoria o partidaria oficial. No, claro. Entonces él tenía ahí la respuesta. Los dirigentes perfecta, de la política claro, argentina, por claro. más de que no tengan un cargo y no sea partidaria la convocatoria, no dejan de ser personas que pesan. Claro. Pichetto no es cualquier persona. Por eso, si uno es va a nombre el ex candidato a vicepresidente de Macri. Si uno va nombre por nombre y empieza a buscar el currículum vitae de cada uno de los representantes y de las personas de peso dentro de Cambiemos, si el radicalismo no empieza a hacer algo adentro de Cambiemos, algo más fuerte, el peronismo no kirchnerista se lo va a terminar fagocitando. Hoy Cambiemos es esta interna que estamos viendo, ¿sí? Y no es casual que uno de los convocantes a la marcha sea una figura tan referenciada al radicalismo como Luis Brandoni. Bueno, lo dijo Storani esta semana en nuestro programa también, ¿no? El radicalismo va a tender a fortalecerse intentando estar dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, y recién García Luca también mencionaba esto. Bueno, nos independizamos en algún punto, pero intentamos estar dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. Vamos a preguntarle a Diego Reynoso, que es politólogo y es investigador del CONICET, ¿qué hay detrás de todas estas estrategias políticas? Diego, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué dicen? Empezamos a ver como movimientos internos dentro, en este caso veníamos mencionando Juntos por el Cambio, pero después a la hora de analizar, sentarse o responder preguntas del periodismo, todos hablan de la unidad y de la necesidad de que la coalición siga firme y unidos en algún punto. Bueno, me parece que eso es fundamental. Si los espacios no peronistas o no frente de todos, digamos, Juntos por el Cambio, quiere tener chances electorales de cara al año que viene e incluso de cara a 2023, es necesariamente la única vía es estar juntos. De la misma manera que para el peronismo, la única vía posible es estar juntos, no perder ninguna de las hoy 3 patas partidarias que tiene. Ahora, lo que estamos viendo en estos días es una clara diferenciación de posicionamiento, que creo que ya lo hemos hablado, me parece, sí, entre los que tienen gestión y lo que a mí me gusta decir, irónicamente, las patrullas perdidas, digamos, ¿no? Claro. Es decir, aquellos que no tienen espacio territorial donde tener que desarrollar el trabajo político. En este contexto es más claro todavía. Por ejemplo, recién los escuchaba que señalaban sobre el tema del dilema del radicalismo. Pero hay algunos radicales, sobre todo los que están en gestión, el intendente de San Isidro, hoy lo escuchaba, que hacía un señalamiento muy curioso y decía, nosotros estamos Juntos por el Cambio, pero no somos gorilas, somos radicales. Bueno, eso también me parece que es un buen indicador de cierta diferenciación acerca de cómo vincularse con el gobierno nacional. En algún punto igualmente, estas pequeñas internas que aparecen, pequeñas y a veces no tantas, ¿pueden llegar a tener como más peso y hacer tambalear la coalición o no necesariamente? A mí la verdad me cuesta pensar que a veces tanta diversidad pueda llegar a tener un acuerdo para poner políticas en adelante en pos de las elecciones o en pos de gobernar o de concretar cosas. Mi impresión es que las figuras que hoy, por ejemplo, se están diferenciando con los funcionarios de la oposición, bueno, de la oposición no, de la oposición nacional, pero sí, que están en lugares de gestión territorial, no tienen peso territorial desde el punto de vista electoral. ¿Cómo Me cuáles? parece que, porque yo, Patricia Bullrich, bueno, nombraban recién a Luis Brandoni. Luis Brandoni es un actor, pero no tiene peso ni político ni territorial, ni mucho menos electoral. Entonces, pero otra cosa es Jorge Macri, Poste, Morales, desde luego, sin lugar a dudas, el jefe del gobierno de la ciudad,
Entonces, pero ellos no están convocando y sí se diferencian cada vez que pueden hablar respecto de que no es el momento, no es la ocasión, no es la forma. Y que sean personas de su espacio que convoquen, ¿no les resta? Yo creo que los pone en una tensión, pero una tensión que claramente van a tener que dirimir. Porque en la medida, o se pueden desgastar, pero es un juego por el que tienen que pasar. Si pasan por acá y quienes se desgastan son los que están sistemáticamente movilizando y confrontando, entonces ellos ya prácticamente pierden completamente cualquier tipo de adversario interno y quedan claramente perfilados de cara al año electoral. Claro. Ahora, bueno, el test es ese, ¿no? Si estos sectores que están, digamos, movilizando, entre comillas, a sectores que se automovilizan, manifiestan y demás, que yo creo que electoralmente no es muy grande, aunque socialmente tiene mucha repercusión, si estos sectores logran en estas movilizaciones hacer algo de pie, expresar ese malestar, bueno, pueden desde ahí hacer algún tipo de fuerza interna. Claro. Pero hoy me parece claramente, desde el punto de vista del peso político y desde luego del rendimiento electoral, son los que tienen gestión, los que tienen, digamos, más peso en la coalición. Claro, Nico. Sí, ¿cómo estás, Reynoso? Quería preguntarte por algo que ya veníamos hablando en la entrevista anterior y que hace un poco de ruido, ¿no? Esto de las coaliciones difusas, ¿no? O sea, uno agarra la Constitución y dice que los partidos políticos son la base del sistema democrático. Y de golpe nos encontramos con que si no tengo espacio en un partido político, sin desafiliarme a ese partido político, me convierto en un aliado de otra coalición y de alguna forma u otra llego al gobierno o, dicho de una forma más llana, de una forma u otra me encuentro siempre a un peronista y un radical en el poder. ¿En qué momento o blanqueamos eso en la Constitución Nacional, que los partidos políticos podemos prescindir de ellos? ¿O en qué momento eso va a tener que encarrilarse de algún modo? Sí, es buena la pregunta que haces, porque me parece que los partidos políticos son agregados de individuos que fueron, sobre todo en el último tiempo en Argentina, acumulando poder personal. Algunos más, otros menos. Por lo general, los que saltan de un lugar a otro son los que perdieron poder político, digamos, si no, lo capitalizarían mejor dentro de su espacio, ¿no? Entonces, no diría que eso hace que no tengan sentido las estructuras de las cuales ellos parten. Más bien me parece que tiene que ver con el debilitamiento político que ellos sufren. Ahora, lo que nosotros vemos en Argentina es que conviven, y esto acá te doy, tu observación es pertinente, porque conviven partidos, pero también otro tipo de organizaciones que no necesariamente están organizadas como partido político, pero que a la hora de tener que negociar listas, puestos y demás, pesan también, ¿no? Hay algo que son como organizaciones que tienen intereses específicos. Los politólogos solemos enseñarles en política comparada a nuestros alumnos que la diferencia entre una estructura de digamos, de presión, que sería de articulación de interés, y un partido político, es que el partido político amalgama, combina, articula diferentes intereses para hacer, digamos, más viable la convivencia social y política. Si cada uno estuviera articulando su interés, derecho frente al Estado, sería... Pero es que ese no es el problema de gobernar mediante coalición, que tenés tantos intereses difusos en distintos partidos tratando de amalgamarse y lo vemos en la comunicación del día de hoy, por ejemplo. Lo que sucede es que hoy en el mundo prácticamente lo que tenés son coaliciones, porque ya los partidos, venimos de criticar a los partidos, los catch-all party, los partidos atrapa todo, los que lograban combinar un montón de intereses, pero se terminaban pareciendo tanto unos y otros que nadie los distinguía, ahora tener partidos un poquitito más chicos, pero que tienen claramente enraizamientos, decimos, más específicos, claro, y que arman coaliciones. En Argentina, estas coaliciones que se armaron, y para mí creo que es lo novedoso, yo diría desde 2015 para acá, y me parece que desde el punto de vista sistémico bueno, es que más o menos se ordenaron esas coaliciones. Después fugan algún político para un lado, para el otro, pero en general esas coaliciones sociales que se articulan políticamente son más o menos estables. Algo que fue bastante estable en Brasil hasta la caída de Dilma y después explotó,
Y algo que es bastante estable en Chile también, si te lo pones a pensar, porque tenés dos grandes coaliciones que se articulan y se alternan. Sí, Diego, ¿cómo estás? Yo te llevo ahora a las líneas internas que hay dentro del Frente de Todos, porque se acaba de conformar una nueva que está liderada por Daniel Menéndez, que es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, junto a Edgardo de Petri, Laura Velasco, Carla Borde, Victoria Donda. ¿Crees que esto puede ser la base del albertismo? Esto te lo preguntamos siempre porque lo que nos desconsuela de alguna forma es esto de saber que Alberto no tiene poder territorial propio ni movimiento propio y lo difícil que es gobernar sin eso, ¿no? No creo, me parece que esto es la herencia de un sector que ya venía distinguiéndose adentro del kirchnerismo y que no terminó sumándose a Unidad Ciudadana, pero que no terminó, pero nunca fue PJ, digamos, o Claro. en un sentido tradicional del término, y que desde luego tampoco es Frente Renovador. Entonces, bueno, es un nuevo espacio, todavía no llega a ser un partido, es un espacio. De vuelta, yo todavía sigo sosteniendo esa hipótesis, tesis, en este caso, que hablé la vez pasada con ustedes, es que me parece que el albertismo es un conjunto de funcionarios todavía, ¿no? No es un partido o una estructura que articula territorial y electoralmente a la coalición Frente de Todos. Y que el albertismo gestiona esa articulación. Alberto Fernández fundamentalmente, y los funcionarios que se reconocen como albertistas, bueno, dependen de la confianza del presidente y son los que lo ayudan al presidente a gestionar la coalición y al gobierno de coalición. Me parece que todavía, y menos en este contexto, con la pandemia encima y con muchos problemas todavía que desplazaron, digamos, la agenda social y económica del gobierno, la que en principio parecía que venía a gobernar, me parece que, bueno, un albertismo territorial, organizado, etcétera, falta. No sé si será posible, pero en todo caso no es el momento, ni todavía veo nada que se pueda materializar con peso dentro de la coalición del Frente. Ahora, este tipo de decisión que se da, ¿no daña al oficialismo, al oficialismo, al gobierno? No, porque me parece que son formas de distinguirse para articular y para coordinar, digamos, para negociar. Así como hay una mesa de funcionarias mujeres en el gobierno para poder poner una agenda, ¿no? Y hacer más visible el laburo que tienen las mujeres que ocupan cargos de secretarias, ministras y demás, y que articulan, así como ahora hay gabinetes temáticos, ¿no? Que permiten coordinar a distintos ministros, también algunos dirigentes que van siendo desplazados con la forma, digamos, más, entre comillas, digo, casi corporativas, pero sectoriales que hay adentro del gobierno, dicen, bueno, vamos a organizarnos porque es la mejor forma de articular poder o de empezar a construir poder dentro de la coalición de gobierno. Sí, Diego, los escucho y pienso, no estamos ante una política de baja intensidad, por no decir mediocre, ante los problemas estructurales que tiene la Argentina. En otras palabras, ¿esta clase política va a traer alguna solución cuando hace 30 años que venimos cayendo en picada, o 40 años, si querés, 60 años, puedo ir muy para atrás en la Argentina, y la verdad que tenemos un PBI per cápita africano ya? Entonces, ¿realmente crees que la clase política argentina está a la altura de los problemas que tenemos? Bueno, dos cosas. No tenemos un PBI africano. Y te lo puedo decir, Zimbabue tiene un PBI per cápita más alto que el nuestro, Sudáfrica nos duplica. El estándar de vida que tenemos, el nivel de desigualdad. 63% de los niños en la pobreza es Rosa, Kenia o países. Con el Frente de Todos o demás. Si viajaste a África, sabés que lo que estás diciendo, no. Y Ruanda está mejor, Sudáfrica está mejor. Puede servir para escandalizar, para tematizar, para poner títulos, pero me parece que es una comparación sensata, digamos. Pero, ahora, a la otra pregunta, la de si con esta clase política, tanto Frente de Todos como Cambiemos, Juntos por el Cambio, va a solucionar, es una política de baja intensidad, bueno, eso no lo sé, la verdad. Como te devuelvo a la con los periodistas que tenemos, con los científicos que tenemos, no sé, son los que tenemos. Con esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, pero en algún punto tampoco se crean nuevos cuadros, o no los dejan directamente aparecer.
Yo creo que hay muchos jóvenes, bueno, hay nuevas generaciones, qué sé yo. Si yo te comparo, no sé, políticos con cierto protagonismo, 2000, 2010, 2010, 2020, hay cambios y hay incorporaciones nuevas, qué sé yo. Antes del 2015, Marcos Peñas era un funcionario que estaba en la ciudad de Buenos Aires, menor, pasó a jugar en primera. Santiago Cafiero, ni hablar, digamos, ¿no? Era un jugador irrelevante. Claro. Diego, viste el anuncio, me imagino, de hoy del presidente junto al gobernador y al jefe de gobierno porteño. Me gustaría tu análisis del discurso, ¿no? De la utilización de las palabras, del mensaje, si ha sido un mensaje claro según tu visión y análisis. Todavía vi el rebote, porque en ese momento estaba en reunión de la comisión, pero sí vi después el rebote de todo eso. A mí lo que creo que cambió acá, y todo medio se venía anunciando, es blanquear algo que nadie quería blanquear, y es que hace rato que, bueno, la cuarentena por acción u omisión era una ilusión legal, digamos, ¿no? De hecho, no estaba funcionando de esa manera. Pasaban dos cosas: o los funcionarios se enojaban con la gente porque no la hacían, o reconocían y trataban de conducir esa nueva situación social. Me parece que están más cerca ahora de este segundo escenario, reconociendo la gravedad de la situación, haciéndose cargo, bueno, de que claramente ya el nivel de coordinación social que al principio tenía la política respecto a la ciudadanía, ya lo está perdiendo. Entonces, bueno, tiene que tratar de trabajar con la mucha cooperación que haya por parte de la sociedad. Ahora, algunos hacen hincapié tratando de, me imagino, de no ganarse el malestar de la gente, decir, bueno, no hay que echarle la culpa a la gente quiere su libertad, etcétera, pero lo cierto es que el virus circula, la gente se contagia y esto sigue para adelante. Ahora, bueno, el tema es cómo bajar los decibeles de la confrontación en este contexto que me parece que nos lleva a una... No suma, nos lleva a una situación sin salida, porque hay que ver cómo lograr articular ciertas conductas sociales para poder combatir la pandemia y ver quién puede capitalizar o no políticamente que haya más o menos contagios, ¿no? Entonces me parece que esto es lo que hoy es la dificultad, me parece. Diego, que tengas buenas noches. Gracias. Por favor, a ustedes. Muchas gracias. Bueno, en algún punto la cuarentena o la nueva normalidad o el uso de barbijo y la distancia social, pónganle el nombre que quieran, se está dando en la cotidianeidad de las calles. Y en convivencia con eso, bueno, las medidas no van variando mucho, la economía está cada vez peor, vos lo señalabas recién, pero fue muy interesante la pregunta de Facundo. Bueno, ¿cuándo cambia la rueda? No es una rueda que si cierra vuelve a transitar por el mismo camino. Sí, como que juegan a la política, pero el país se va cayendo a pedazos, es como que van perdiendo pedazos. La sociedad, más que nada, la gente, ¿no? No, es verdad, los números lo indican. Sí, Facu se estaba refiriendo, quizás no le gustó a Diego porque suena fuerte comparar con África, pero hay 66% de chicos en la pobreza en el país. Y si comparás los datos del PBI es así. Podemos tener diferentes idiosincrasias, diferentes características, pero pobreza, en fin. Quizás la pobreza extrema de allá no es la misma que la de acá, pero es pobreza. Yo creo que lo que más duele de la comparación es que uno sabe que la Argentina tiene la infraestructura para no tener estos números. Claro. No, bueno, pero a lo que voy es esta cuarentena, o esto, la verdad, pónganle el nombre que quieran. La realidad que se está viviendo en las calles se está dando, con medidas o sin medidas. La gente, evidentemente, los que quieren violar las medidas, la violan en el día 1 y hoy. Hoy lo hablamos, lo vuelvo a nombrar a Javi, porque me encantó. Que la psicóloga, me contaba Javier, nuestro productor, que la psicóloga escuchó por radio a la psicóloga que ahora asesora a Alberto, y lo que decía es que la gente perdió este miedo al riesgo. Es como pasa en las guerras. Llega un momento que la gente sigue con su vida y sale a la calle porque tiene que seguir. Entonces, tienen que cambiar, claro, tienen que empatizar de otra forma, porque ya con el miedo, con retar a la gente, con prohibirles salir, con amenazarlos con meterlos presos,
Ya no sirve más eso. Y Perdón, es así. un dato que no es Ojo, menor. voy a El contar una rating. anécdota con respecto a esto. Cuando yo hice la primera vez una cobertura de guerra en Siria, que estuve casi 20 días ahí, lo primero que me llamaba la atención era que la gente se casaba y hacía fiestas y tenía hijos. Y realmente salía a festejar y salía a la calle a conversar con amigos y a reírse. Digo, pero si no escuchan, o sea, y se escuchaba quizás los tiroteos, las bombas fuera de esa ciudad donde todavía había ataques. Y ellos vienen y te dicen, esta es nuestra vida. Esta es nuestra normalidad. Y Ana, ya no hay- tienen miedo. En hay algún casos- punto ahí entendí este proceso que define muy bien la psicóloga, que llega un momento y ya le perdés el miedo, ya tenés que pero convivir. hay casos famosísimos. John Lennon nació la misma noche que estábamos bombardeando el hospital en el que él nació. O sea, agarrás los nacidos en Francia o en Reino Unido del 39 al 45 y la vida siguió. Obviamente, no es la vida deseada, ni a palos es la vida deseada. Ojo, pero- con esto no queremos decir que cada Que está uno todo- salga y haga lo que No. quiera, ¿no? Las medidas hay que cumplirlas No. y realmente hay que tomar recaudos No, porque no. también si explota la cantidad de contagios con el esfuerzo que hizo la ciudad para llegar al 1 menos 1 y totalmente. demás, sería una picardía, lo poco que sí quería inteligente sería. marcar por último es que cuando uno ve lo que fue el rating de la comunicación de hoy frente a lo que fue el rating de los meses anteriores, llega un momento en que, bueno, si quieren concientizar van a tener que empezar a buscar otra forma. Hay que buscar una porque estrategia de comunicación, Me parece sí. que la gente ya no escucha. Sí. Hay que buscar una estrategia de comunicación que apunte a esta necesidad que se tiene de dar información y al momento entonces de querer organizar una reunión que no se permite, dejar de hacerlo y buscar la distancia, el tapabocas y realmente verse al aire libre, que es lo que está permitido ahora. Chicos, buen fin de semana, que ustedes también descansen. Nos reencontramos el día lunes 20:30 con las noticias y a las 22 todo el análisis con Hoy Nos Toca. Chau.